Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, estamos invitados aquí ya. Tenemos en Paneo Semanal un invitado muy interesante porque a mí me unen muchos años de amistad y de hermandad con este invitado que ha estado investigando y publicando una serie de reportajes y de investigaciones súper interesantes sobre la ciudad colonial. Yo iba a decir zona colonial, pero el invitado me corrigió, no, ciudad colonial. Tenemos a José Méndez, para mí Joselito, pero José Méndez, investigador, documentalista y además funcionario por muchos años del Banco Central, que es bancentralista. Eso es casi ya una forma de vida, pero muy acucioso en los temas, sobre todo los temas que tienen que ver con la parte religiosa de nuestra cultura dominicana. Te damos la bienvenida, José Méndez. Buenos días, para que gracias. Nos hables de todas las cosas que tú haces. Primero, ¿de dónde te surge hacer este tipo de investigaciones? Bueno, ya tú dijiste que nos une muchos años de amistad, sí. Sobre todo porque fuimos clérigos de la catedral y de la iglesia del Carmen. Sí. De ahí nace todo, porque Monseñor Bello, aparte de sacerdote, historiador. Sí. Sí, y documentador, porque documentó la vida de muchísimos sacerdotes desde el inicio. Exactamente. Muchísimos libros que escribió. Nos decía que nosotros no podíamos ponerle la mano a los vasos sagrados o los ornamentos sin saber su historia, de dónde vienen. De ahí me surge los estudios de las cosas antiguas de la iglesia, de las anécdotas, cosas extrañas. O sea, me salgo de lo que sería lo tradicional. Yo investigo, me gusta saber por qué de las cosas y me voy a los libros, a los datos, a las bibliotecas nacionales e internacionales, y de ahí surge todo este trabajo. ¿Cuál fue tu primer trabajo en que tú dices, el primer documental, investigación, la primera investigación que tú dijiste, no, esto hay que seguirlo? ¿Cuál fue la primera que tú recuerdes? Bueno, mira, yo hice un trabajo hace muchísimos años sobre el significado de los vasos sagrados y los ornamentos. Yo decía que hay personas, todavía es así, que van a las iglesias y ven que el sacerdote tiene una casulla verde y creen que fue que él se la puso verde porque fue la primera que encontró cuando llegó rápido. Sí, no, eso tiene su historia. ¿Qué significa la casulla? ¿Qué significa un copón? ¿Qué significa un cáliz? Por ahí comencé. Luego me interesé porque fui, gracias a Dios, amigo de Fray Vicente Rubio, gran historiador. Y entonces con él me mantuve en las bibliotecas, hablando mucho con él. Él me decía, mira, fíjate en esto, fíjate en lo otro. Y también con doña María Ugarte, los libros de ella. Como te dije, el Padre Bello. Increíble. El Fray Vicente Rubio, que es uno de los historiadores más importantes que ha tenido la República Dominicana en el área religiosa. Era un dominico y recuerdo que era mencionado para estudio, porque además de investigador, escribía y documentaba hechos desde la colonización, desde 1492 a la fecha. Fray Vicente Rubio era uno de los más afamados historiadores. Aquí conocemos la historia colonial, no solamente eclesiástica. Estoy hablando de la zona de documentaciones del descubrimiento por Fray Vicente Rubio, por Fray Cipriano de Utrera y por el padre José Luis Sáez.
Fray Cipriano de Utrera ha sido bastante polémico porque tiene unos trabajos ahí. Sí, porque sabe que el tema de la Fray UAS, Fray Cipriano de Utrera, como buen español, era polémico. Sí. Se defendía a capa y espada sus investigaciones. Y de hecho, hay que reconocerlo, cuando se habla de Fray Cipriano de Utrera, se habla de la verdad. Porque era muy común que los grandes historiadores se fueran todos por una misma línea, una línea que venía muchas veces no documentada, sino de tradiciones orales. Sesgada también. Sin embargo, exactamente, sin embargo, él se fue al Archivo de Indias, que déjame decirte que no es como la gente piensa, que en el Archivo de Indias está todo lo relativo a nuestra época colonial. Un gran material se encuentra en Cuba y en Venezuela. Porque las órdenes religiosas, cuando salieron de aquí por diferentes motivos, pues formaron monasterios, provincias, como se le dice, la hicieron en Cuba y en Venezuela. Y allá hay todo. Toda esa documentación, cuando salen de la isla, se la llevan a Cuba. Se la llevan, sí, para salvarla. Sí. Sobre todo los franciscanos, los primeros que llegaron al monasterio de San Francisco. Cuando salen del país, se van hacia Cuba. Después, con el Tratado de Basilea, que se fueron todas las órdenes religiosas, se llevaron toda su documentación a Colombia, en menor proporción. Algunas fundaron en Colombia, otras fundaron en Cuba, Venezuela. Y todos esos archivos están allá. Eso es muy importante, eso que dices de la documentación, porque se pasa por alto muchas veces esa consecuencia del Tratado de Basilea, que es la extracción de todo eso y el traslado, ¿no? Con el Tratado de Basilea se fueron todas las órdenes religiosas y los sacerdotes diocesanos extranjeros también fueron llamados por sus obispos para que se fueran. La isla de Santo Domingo quedó huérfana prácticamente de sacerdotes. Y Cipriano de Utrera también tiene un trabajo interesante del tema de Moca, de la matanza. Del degüello de Moca. Sí, degüello de Moca. Donde él desmonta varias de las teorías, y por eso me imagino que fue... es como te digo, Fray Cipriano no solamente se le debe la documentación histórica eclesiástica, sino también conocimiento de todo lo que fue el vivir de la isla de Santo Domingo, sí, desde el descubrimiento. Yeah. Y la historia eclesiástica, la historia religiosa de la isla tiene mucho que ver con la cultura del dominicano, ¿verdad? Está muy ligada. Y veo que tus estudios y tus documentaciones siempre abordan mucho el tema de las iglesias, de los templos religiosos, las estatuas, las piezas religiosas que se movían de un sitio, que la traían desde fuera. Cuéntanos de eso. Mira, con lo religioso llegó todo. O sea, lo que hoy llamaríamos Estado, que en la colonia sería cabildo, está unido estrechamente a lo religioso. De hecho, la vida estaba basada en lo religioso. Las costumbres, todo claro. Se hacía por costumbre aquí. Aquí tenemos, mire, yo ahora mismo estoy haciendo dos trabajos, pero estoy haciendo uno de cómo fue en los primeros 200 años, se celebraba la Semana Santa y la Cuaresma en la isla. He hecho muchísimas investigaciones y cuando tú vienes a ver, resulta que el alcalde de Santo Domingo al mismo tiempo era racionero de la catedral, lo que vendría siendo hoy una especie de ministro. O sea, que todo estaba unido, todo. Era lo que nosotros decíamos en el segmento anterior. La religión, prácticamente en todos lados, es un elemento aglutinador. Sí. Porque es la proveedora de las fuentes morales, de las reglas de convivencia,
Entonces, en esas épocas donde había una institucionalidad endeble y donde había que cohesionarse para sobrevivir, porque eran pocos, por la escasez, por todas las cosas que no se controlaban, como una enfermedad, una hambruna, había que recurrir a esos elementos para mantener la sociedad funcionando. Te voy a poner un ejemplo de lo que era la convivencia religiosa con lo civil. Cuando llegan los franciscanos, que fueron la primera orden ya establecida, que llegó aquí, habían llegado unos religiosos, pero sin vida regular, o sea, no tenían vida regular. Ellos, en su monasterio, que se conserva sus ruinas, ahí hicieron el acueducto de la ciudad, porque estaban en un altozano, o sea, en la altura. Desde ahí bajaban, ellos tenían un sistema que bajaba el agua hasta lo que hoy, y por eso se le llama así, la calle La Noria, detrás de una tienda famosa que hay ahí. Entonces los franciscanos estaban en las ruinas de San Francisco. De San Francisco. Sí. Entonces ellos ahí así hicieron para proveer de agua a la ciudad, a los habitantes de ahí, de la parte baja, porque la ciudad colonial está en la parte baja de la ciudad. Sí. Fíjense que todas sus calles adyacentes son lomas. La Santomé, la José Reyes, 19 de marzo, la Duarte, la Agosto, todas son lomas. No, la ciudad está en un hoyo, vamos a decir, o sea, en la parte baja. Entonces ellos, como estaban en la parte alta, por gravedad, hicieron el acueducto. Ese acueducto que llegaba a donde hoy la calle La Noria, todavía está funcionando. Tan así que esa noria, ese torrente de agua, es el que baja e inunda el Hospital Padre Villini. Por eso es que hay que remodelar el Padre Villini. Cuando se bueno, sí, cuando en la excavación aquella donde hay una furnia, ¿no? Un socavón. No sé si ustedes recuerdan la calle Meriño entre José Gabriel García y el Malecón, que se hundió. Exacto. Eso es producto de eso mismo. Sí. De ese torrente de agua. Santa Bárbara. Había un sacerdote ahí en Santa Bárbara que buscó una maquinaria y comenzó a querer sacar agua porque Santa Bárbara se estaba hundiendo. Y yo fui y le dije, padre, ¿usted va a secar el río? Y me dice, no, ¿por qué usted está secando el río? Porque esa agua es del río, que viene, usted no va a secar eso nunca. ¿Entiendes? O sea, el ayuntamiento, el acueducto de Santo Domingo, así en su tiempo artesanal, bueno, fueron los franciscanos que le dieron agua a la ciudad. Por eso que está la vida religiosa y la civil. Oye, además de que también los religiosos tenían tenían acceso a educación. Claro. Que no tenía la primera universidad del Nuevo Mundo. Exacto, no tenían acceso a educación que no tenía el pueblo regular. O sea, entrar a la vida religiosa implicaba acceso al medio de educación formales de esa época y a los textos. Las dos primeras universidades. La Universidad lo que es Autónoma de Santo Domingo, los dominicos, y la Hernando de Colón, de los jesuitas. Dos. Que nació en la zona, en la ciudad colonial. Claro. Bueno, y que donde está el convento de los dominicos, ahí nació lo que hoy es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y donde está hoy las oficinas de cooperación española, que el Hernando Colón, ahí. Y dame decirte algo, aunque los dominicos tuvieron la primacía de su primera universidad del Nuevo Mundo, pero los jesuitas tuvieron la segunda, pero fue la primera que tuvo reconocimiento pontificio directamente de Roma. La Universidad de los Jesuitas. De los jesuitas. Ok, que el templo de los jesuitas estaba en lo que hoy es la calle Las Damas, donde está el Panteón Nacional. Lo que es el Panteón Nacional. Ellos hicieron su iglesia ahí, dedicada a San Ignacio de Loyola, su patrón. Pero antes de esa construcción, ellos tenían su colegio. Lo que es hoy donde está Montesino, que hay una pequeña cancha de baloncesto eso se llamaba el Placer de los Estudios, porque era el área verde de la escuela del Gorjón. La escuela de Gorjón. Sí, exactamente. Interesante. Mira, la ciudad colonial tiene mucho que contar. Tiene mucho que contar.
ahora mismo se está trabajando, se está muy avanzado ya en una ruta religiosa. Una ruta religiosa no solamente para mostrarle a las personas que participen en la historia de la iglesia, sino asimismo cómo está ligada de una forma o de otra, conectado la vida civil. ¿Entiendes? Por ejemplo, la iglesia de Regina Angelorum. Pero la iglesia de Regina Angelorum fue un teatro. La republicana fue un teatro. Antes de ser iglesia. No, después de ser iglesia, cuando el Tratado de Basilea, que se van, que las monjas se van. Ahora, si tú me dices a mí, esta es la iglesia de Regina, ¿qué tiene? Bueno, mira, aquí hubo... Señores, ahí fue superiora Leonor de Obando, la primera poetisa dominicana. Era monja. Leonor de Obando era monja. Y agarró sus novicias y sus monjas y salió a las afueras de la ciudad cuando la invasión. Pero ¿qué sucede? De Francis Drake. Pero ¿qué sucede? ¿A dónde tú crees que fue a las afueras de la ciudad? A Gascue. Tan lejos como que era Gascue. Sí. ¿Me entiendes? Y ahí se quedaron en el campo hasta que pudieron regresar. ¿Me entiendes? Doña Elvira de Mendoza también profesó ahí. ¿Me entiendes? Sí. Súper Porque en ese tiempo, permíteme, discúlpame que te interrumpa. No. En ese tiempo entraban a los conventos y a los seminarios, sobre todo personas de alcurnia, de dinero, porque para esa familia era algo grande, era algo, diríamos hoy, elitista, que un miembro de su familia profesara, monja, sí. Siempre sacerdote. había, de las grandes familias, siempre debía haber uno o dos que... Sí, porque tú sabes que antes se usaban lo que se llaman las dotes. Las personas tenían que presentar un dinero, vamos a decirlo así, un dinero, unas dotes, para poder entrar. Entonces la persona humilde que no tenía, o tenía que buscar un padrino, o era una persona de grandes virtudes, como por ejemplo el Rodríguez de Sosa, que fue el primer esclavo dominicano que llegó al sacerdocio. Interesante eso. Él era Tremendo dato. Llegó a ser capellán de la Capilla de los Remedios, que era de la familia Dávila. Esa familia lo acogió a él. Se dio con tantas virtudes que a él se le debe la traducción de muchísimas bulas que llegaban en latín y él las traducía. Wow. Podríamos decir también que él fue el primer capellán militar, sacerdote, de Santo Domingo. Es decir, que era esclavo. Él era esclavo. Y luego se entra al seminario. Porque su amo, vamos a decirlo así, su dueño, le da la libertad, le ve las condiciones y lo ayuda con la dote para que él se haga sacerdote. Sí, porque entonces para entrar al seminario había que pagar. Lo patrocina una dote, sí, claro, una cuota de entrada. Sí, Rodríguez de Sosa fue el primer esclavo dominicano que llegó al sacerdocio. ¿En qué época, para situarnos entre los años de 1575, 77 por ahí. Y prácticamente en la primera, segunda etapa de la colonización. Sí. O sea, ¿cómo te digo? La ciudad colonial no solamente todo es religioso. Mira, te digo algo. La ciudad colonial tiene 18 estructuras religiosas, entre la catedral, santuario, parroquias, templos, ermitas, capillas. Y ustedes saben, yo le preguntaría, ¿cuántos campanarios tiene la ciudad colonial? Y ustedes me dirán, si hay 18. Nada más tiene uno. Como campanario le hace que tenga su base, su torre, la iglesia de las Mercedes, el templo patronal de la Mercedes, el único. La ciudad colonial... Porque el de la catedral no se llegó a construir. No, oye, ¿qué sucede? Tener no campanas y tener campanario no es lo mismo. No es eso. No, oye. Fray Vicente Rubio me dijo un día, que fue que me señaló eso, me dijo, tú deberías de hacer un documental sobre eso. Y tengo el guión hecho, pero no. La zona colonial se llamaría la ciudad de las espadañas, porque no son campanarios, son espadañas, son estructuras humildes creadas por los franciscanos
no tenían recursos, tenían votos de pobreza. Entonces era una estructura de ladrillo simple para colocar las campanas. Entonces, todas las iglesias, las capillas, entonces coloniales, porque ahora tenemos desde el 1922 que el Santuario de la Altagracia tiene pero colonial solamente las Mercedes, porque el de la Iglesia del Carmen fue durante la restauración del 73 que prácticamente se le hizo. Que no lo tenía. Algunas iglesias, Santa Clara y San Andrés, tenían sus espadañas, pero los terremotos que azotaron la isla lo derivaron. Pero la zona colonial no tiene campanar. Entonces, cuando tú sales y se lo explica a una gente eso lo hace atractivo. La gente visita, chequea. Sí, son particularidades que la gente comienza a fijarse en esos detalles. Pero hay que decírselos para que vayan ya con otra conciencia. Particularmente yo, cuando vuelva por ahí, voy a fijarme en eso que usted está diciendo. Claro, porque... Tú me contabas sobre la ventana especial que existe, que es una particularidad Casa de Tostado. En la Casa del Tostado. ¿Cuál es la importancia de esa ventana? Esa ventana es la única ventana del Nuevo Mundo que queda en piedra. Hay que resaltar eso, en piedra, de la Casa del Tostado. Porque la ventana más antigua en hierro es la ventana que está en la Iglesia del Carmen, en su atrio, afuera, que tiene el escudo de los carmelitas. Esa es la ventana en hierro más antigua. En piedra es la de la Casa del Tostado. Durante un tiempo, y no sé si todavía lo están usando, Patrimonio Cultural, Patrimonio Monumental, utilizó la ventana como logo. Pero luego he visto otros documentos y ya no la veo. Pero eso hay que resaltarlo. Déjame decirte algo. La gente, no sé si se ha fijado, y esto te lo voy a unir con lo que estamos hablando, que en el techo de la catedral, en la bóveda, hay una bola de cañón que no explotó. Sí. Está ahí todavía, incrustada en la bóveda. Si hubiese explotado, no tuviéramos catedral, o tuviéramos una catedral no antigua, más moderna. Dicen que esa bola de cañón fue disparada por las tropas de Francis Drake. Hasta nuestros días se ha estado rumorando eso. Eso no es así. Esa bola de cañón cayó en el techo en la batalla del 7 de junio de 1809 entre las tropas españolas y criollas con los ingleses contra los franceses. Esa cayó y se apagó. La gente lo atribuye a un milagro. Cayó ahí arriba y se apagó. Ahora, ¿dónde te vengo a llevar? Con la Casa de Tostado, que sí fue un cañonazo que tiraron los barcos de Francis Drake que mató al señor Tostado. Cruzando la calle. No estaba en el momento, en el lugar equivocado. Sí. Cruzando lo que hoy es el parquecito Padre Villini. Ese es, en los registros se cuenta como una víctima del bombardeo de Francis Drake. De hecho, Francis Drake lo que hizo fue que utilizó la catedral como refugio. Sí. Y ahí se quedaba. Las imágenes que se utilizan, porque yo quiero que tú nos hables después de la pausa que viene sobre las procesiones, pero que nos hables algo sobre las imágenes que fueron traídas desde Europa y que se veneraron. La imagen de la Altagracia, hay un Cristo que se supone que era milagroso. Si tú que has investigado y que se encuentran todos estos artefactos históricos, están en las capillas actualmente, en muchas capillas de la ciudad colonial. Cuéntanos de eso. ¿Cuál es la imagen vamos a comenzar por la imagen de la Altagracia? ¿Cómo llega a la ciudad colonial y luego lo de esa imagen, ese Cristo que se sacaba durante los terremotos y eso? Mira, la imagen de la pintura de la Virgen de la Altagracia de Santo Domingo, muchas personas desconocen que es sumamente antigua.
Porque es la de Santo Domingo. La de no es Santo la que Domingo, está en la no. basílica. Ajá, no la que de está en Santo Higüey. Domingo, mira, según nuestra historia está más repleta de leyendas, de tradiciones orales, Sí. que de documentación. Se habla de que ya para el año 1500 había una morena, una alegra liberta, que tenía en esa esquina de ahí un pequeño bohío donde ella atendía, parece que tenía conocimiento de enfermería y cosas, y donde ella atendía pacientes, y que tenía un cuadro de la Virgen de la Alta Gracia. Cuando en 1503 se hace la reunión para comenzar lo que sería el hospital de San Nicolás de Bari, entonces ellos... Queda al lado, ¿verdad? Sí, La ruina ellos, de Nicolás. ellos adquieren el bohío de la morena, de la negra liberta, como se dice en los libros. No lo estoy diciendo por... Peyorativamente. No, lo estoy diciendo como dicen los libros de historia. Entonces, ellos respetan esa imagen y hacen una capilla, aparte de la iglesia de la Inmaculada Concepción, que era la patrona de ese hospital, De San Nicolás. que era un hospital militar. Era un hospital de San Nicolás, un hospital militar. No era religioso. Atendían la ciudadanía, sí, pero era más hospital militar. De hecho, así se llama. Bueno, si nos llevamos de eso, entonces el culto altagraciano no nació en Higüey, nació en Santo Domingo. Claro. Fray Cipriano de Utrera dice que es muy cuesta arriba, no que una señora morena tuviera un bohío, sino que lo tuviera como en esa esquina cuando se hace la ciudad, la primera calle que se hace es Las Damas y se tira lo que hoy es Las Mercedes. Entonces... Es un No, y sobre real todo- estate muy importante. No, exactamente. Y sobre todo que en 1500 ya hubiesen esclavo liberto aquí. Exactamente, O sea, en 1500, exactamente. que cuando se suponía, cuando estaban empezando a traer. Exacto, y otra cosa, esclavos. ¿de dónde le llega esos conocimientos médicos a esa señora? ¿Y de dónde llega el cuadro que ella tenía? Exactamente. O sea, porque vamos a una cosa. Y en una de las calles más importantes. ¿verdad? Exacto, y en 1500 todavía habían muchos taínos. O sea, aquí todavía no se estaban importando esclavos en el año 1500. Claro, exactamente. Entonces lo que yo creo es que las tradiciones y las leyendas orales son buenas. Tú coges y dejas. ¿Me entiendes? Cuando se produce lo que se llamó el milagro de la Altagracia, que quisieron traerla de Higüey hacia Santo Domingo, y cuando abrieron la urna donde venía la imagen ya no estaba, y hubo informe de que ella seguía en Higüey. Bueno, si aquí había una Virgen de Altagracia para ese tiempo, ¿por qué iban a traerla de Higüey? ¿Me entiendes? Ahora sí te digo algo. La de aquí parece ser que es una copia de la de Higüey, ¿me entiendes? Hecha por artesanos, por pintores y artesanos dominicanos en su marco. Yo tuve la dicha de poder participar de un estudio que se le hizo y de ver el documento. Y esa imagen de Santo Domingo es tan antigua, no es la original, porque hubo una antes que esa sí pudo haber sido víctima de las tropas de Francis Drake, pero esta es de finales del siglo XVI. La que se conserva ahí es de finales del siglo XVI. ¿Se conserva en Higüey? No, aquí en Santo Domingo. En Santo Domingo. Sí, certificada, es de finales del siglo XVI, o sea, una imagen antiquísima. De hecho, se está tratando, hace mucho tiempo que se está tratando de que, y se puede, por mandato eclesiástico, que tú puedes cumplir tus promesas en el santuario de Santo Domingo. Personas que vienen del sur y con promesa pasan por aquí, por Santo Domingo, y siguen a Higüey. Ahora, ¿cómo tú le dices eso a la gente? La gente entiende que tiene que ir a Higüey. Tiene que ir allá. Sí. ¿Me entiendes? Allá que está la sede. Allá que está la sede, allá que está, ¿me entiendes? Y con relación a, mira, es que
nuestra ciudad colonial está llena de cultura. Y no solamente cultura religiosa, pero también una cultura religiosa, una que te transporta a enseñanzas. Ese Cristo que tú dices es el famoso Cristo de San Andrés. Ese Cristo es del siglo XVI. Es un Cristo de tamaño natural, el más alto que hay. El cara original. Y está entronizado en un retablo que está considerado como el retablo más elegante, más hermoso de la isla y cuidado del Caribe. ¿Entiendes? Ese Cristo tiene una particularidad, tiene dos. La primera es que el Cristo, aunque su iconografía es de era cuando había una calamidad pública en la ciudad, le hace peste, epidemias, temblores, sobre todo tormentas. En ese tiempo no se podía saber cuándo venía un ciclón, y entonces cada vez que sucedía algo así, entonces el Cristo era sacado en procesión. Ahora, entonces se utilizaba eso como una medida para disuadir los fenómenos naturales. Se sacaba y se hacía una procesión. Sí, la piedad pública pedía la protección. Pedía la protección. Sacaban al santo. Su símbolo máximo. Sí. Y lo sacaban por la ciudad. Exactamente. Increíble. Otra particularidad que es, sobre todo muy cultural, que tiene, de arte sacro que tiene ese Cristo, es que es la única imagen de un Cristo de ese siglo con 4 clavos, 2 en las manos y 2 en los pies, no el tradicional de 3 clavos. Muy interesante, yo no sabía que había una diferencia. Sí. Los crucifijos o los Cristos en la cruz tienen 3 clavos tradicionalmente. Tradicionalmente. Y este tiene 4. Sí, mira, entonces tiene 4 clavos basado en la obra de Diego Velázquez, que fue el primero que hizo sus pinturas mostrando al Cristo con 4 clavos. ¿Me entiendes? Eso trajo en esa época de Velázquez mucho inconveniente. Imagino que no puede cambiar, porque ellos cambiar la iconografía. Entendían que era un pecado mortal haber hecho eso, pero él lo mantuvo, sobre todo defendido por el maestro Pacheco, que era el papá de su esposa. Entonces, cuando tú vas a San Andrés, no solamente vaya y meta la cabeza, no, fíjate que ese Cristo del siglo XVI, que es la única iconografía de un crucificado del Nuevo Mundo que tiene 4 clavos. Increíble. Ese Cristo perdió, sobre todo, perdió su devoción en gran parte de la ciudad, sobre todo porque ya según iban mermando los problemas naturales, pero sobre todo también porque comenzó a hacerse sentir en Santo Domingo los milagros del Cristo de Vallaguana. Entonces movió la fe de la gente, hacía peregrinación hasta Vallaguana, llegando inclusive el padre Villini a tener una copia del Cristo de Vallaguana en Regina. Con autorización eclesiástica para que ahí también se le cumplieran promesas al Cristo de Vallaguana. Entonces ese Cristo de Vallaguana, que tenía esa imagen también en Regina, le fue quitando devoción a la capilla de San Andrés. San Andrés, que es un Cristo, porque los Cristos tienen nombres, los crucificados tienen nombres. La gente dice que hay un Cristo crucificado en la catedral, hay uno en las Mercedes. El de las Mercedes se llama el Cristo del Perdón, porque su iconografía es así. Y el antiguo del siglo XVI, que está entronizado en una capilla de la catedral, se llama el Cristo de la Agonía. De la Agonía. Oye, sumamente interesante. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, quiero que nos hables de las procesiones. Nosotros vamos
pronto ya se acerca la Semana Santa y tú tienes unos trabajos sumamente interesantes sobre las procesiones que se hacen en la ciudad colonial. No, y de su canal de YouTube y de también. su canal de YouTube que lo puedes promover aquí también. Vamos a una pausa y volvemos. Paneo, paneo.